Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludar a cada uno de ustedes, muchachos. Espero que estén muy bien, de salud. Y bueno, reencontrarnos nuevamente, estudiantes, para un nuevo tema ya, ¿no? Ya, muchachos, estamos avanzando en esta oportunidad. Vamos a conversar en torno a lo que es el tema de modelos de mercado. Es uno de los temas bastante también es interesante, más que nada va relacionado con el tema de la actualidad, cómo se va organizando, cómo se va estructurando los mercados, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando vamos a ver el tema de modelos de mercado, es ver cómo están organizados de alguna otra manera la estructura del mercado donde nosotros vivimos o la parte teórica también que vamos a entender en esta parte. ¿Ya? En el caso de objetivos, ¿cuáles son los principales objetivos? Conocer las características de un mercado de competencia perfecta. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está estructurado la competencia perfecta? Vamos uno. Dos, reconocer los mercados de competencia imperfecta. Quiere decir que vamos a ir viendo, estudiantes, dos tipos de tendencias, ¿no? Hablamos de la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Déjate llevar por el término nada más que nada, para ver cómo lo vamos a ir analizando y cómo lo vamos a entender rápidamente. Luego encontramos identificar, estudiantes, la clase de monopolio que vamos a encontrar y los monopolios de coalición. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y, profe, ¿se habrá presentado en la vida real todos esos casos? Vamos a ver. Vamos a empezar ese recorrido académico, estudiantes, lo que corresponde para esta semana. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de los modelos de mercado, hablamos del sistema, el mercado financiero, mercado de las bebidas, el mercado de molientes o el caso de los vendedores ahí, profe, de los diferentes sectores, ¿no? Luego encontramos el caso del mercado de frutas, los diferentes mercados de cómo están organizados, ¿no? Por ejemplo, en el mercado financiero, ¿cuántas empresas bancarias hay ahí? ¿Serán miles, profe? ¿O serán poquitos? ¿Serán uno nomás? ¿Serán dos nomás? Entonces, eso es lo que vamos a colocarlos de acuerdo a estudiantes, a la necesidad, de acuerdo a la estructura de cómo están organizados los mercados, ¿ya? Y por aquí, estudiantes, vamos a ver también qué es un mercado, ¿no? ¿Qué es un mercado? Si nosotros tratamos de analizar y, estudiantes, entender qué es un modelo de mercado, es un mercado, pues son las distintas representaciones teóricas de la estructura y funcionamiento de los diversos mercados. Ese es el modelo de mercado. Cuando nosotros tratamos de entender, estudiantes, observamos, ¿no? Nos ponemos a pensar, cuando hablamos de mercado, ¿qué es? Diferentes formas, ¿no? Un mercado, por ejemplo, una tienda, una bodega, un supermercado, un kiosco, ¿no? Una cevichería, es un mercado de alguna otra manera, donde hay intercambio, ¿de acuerdo? Y en ese mercado, ese intercambio, donde vamos a encontrar, estudiantes, ¿qué cosa? Cómo interactúan, cómo buscan un producto determinado, qué cosa preguntamos, el precio de los productos. De alguna otra manera, también aquí nos preguntan, ¿no? ¿Qué es poder de mercado? Es la capacidad que tiene, estudiantes, el vendedor o el comprador, inclusive ambos, ¿para qué, profe? Para, en simultáneo, de influir en el precio de los productos en el mercado. En pocas palabras, tanto el comprador como vendedor pueden fijar el precio, influir en el precio. ¿En qué momento yo me doy cuenta de que si se puede o no fijar el precio? Por ejemplo, ustedes, cuando se van al mercado, ¿pueden influir en el precio? ¿O será que el vendedor es la que tiene la mayor capacidad? ¿Cierto? En nuestro caso, por ejemplo, solamente el vendedor vemos por ese lado. Profe, ¿cuándo yo puedo tener el poder de mercado? Una empresa también tiene el poder de mercado. Cuando va a contratar, por ejemplo, personal, ellos ponen el salario que quieren pagarte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, encontramos, profe, el demandante tiene el poder de mercado. ¿Te das cuenta, no? Y el ofertante también tiene el poder de mercado. Por ese motivo, estudiantes, el poder de mercado es el supuesto para la clasificación de los modelos de mercado. Entonces, el poder de mercado es el término, el parámetro que voy a utilizar, estudiantes, ¿para qué? Para ir analizando esos aspectos. El mercado es cualquier situación donde se ven relacionados vendedores y compradores de un producto mediante un precio. No te olvides siempre eso, ¿no? Profe, ¿cuál es el criterio que se utiliza? El poder de mercado. Pero el poder de mercado, ¿cómo lo reflejamos? Con la capacidad de poder, ¿qué cosa? Influir en los precios. Entonces, ahí, muchachos, es ver el mercado. Ahora, ¿cuál veo primero? Si me preguntan, profe, modelo de mercado, ¿en cuánto se va a clasificar? En dos. Encontramos la competencia perfecta y encontramos la competencia imperfecta. Empecemos, estudiantes, con el primer caso. Cuando nosotros encontramos, estudiantes, el caso del mercado de competencia perfecta,
¿Qué puedo decir ahí? No existe poder de mercado. ¿Qué cosa me quiere decir que no existe poder de mercado? Cuando a mí me dicen no existe poder de mercado, quiere decir que nadie puede influir qué cosa, en los precios, ¿sí o no? Así es. Nadie puede influir en los precios. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuáles son las características elementales o supuestos que vamos a encontrar? Características. Número uno. Cuando ustedes hablan de mercado o escuchan de mercado, lo primero que se viene a la mente que es mercado. Es un espacio donde hay qué cosa, compradores y vendedores. Por eso me dicen, primera característica, muchos vendedores y muchos compradores. Esta característica hay que tener en cuenta bastante. Como son muchos, encontramos, estudiantes, el tema de la atomicidad de mercado. Ustedes más que nada me pueden entender rápidamente. ¿Qué es atomicidad? ¿Qué es un átomo? Aquel elemento pequeño, ¿no? En comparación al cuerpo general, es algo pequeño e insignificante. Quiere decir que un vendedor y un comprador es pequeño en comparación al tamaño del mercado. A eso se refiere a atomicidad de mercado. Muchos ofertantes y demandantes, todos desorganizados. ¿Por qué desorganizados? Porque no hay quien los controla. Por eso dicen, no existe poder de mercado. Ahora, en el mercado, esos compradores y vendedores, ¿qué cosa buscan? ¿Qué cosa ofrecen? ¿Qué cosa yo busco en el mercado? Productos homogéneos, productos idénticos. Presentan sustituto perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos un vendedor, el otro vendedor, el otro vendedor. Todos tienen idénticos, ¿sí o no? Son los mismos productos. Por eso que por ejemplo, imagínate que este vendedor incrementa el precio. Ah, me voy al otro lado. Tiene sustituto perfecto. Me voy al otro lado si me vende el otro. Entonces, a eso se refiere cuando me hablan de sustituto perfecto. Profe, ¿qué más? Simetría de información. Acceso a la información sin inconvenientes. O algunos también le llaman información sin ruidos. ¿Cómo quiere decir información transparente? Quiere decir que, estudiantes, todos tienen la información. Simetría, ¿qué es? Igualdad. Tanto ofertante como demandante tienen la información de los precios en ese sentido. Por eso que también algunos plantean ahí, dicen, ¿no? Ningún agente económico posee más información que el otro. Quiere decir que si el ofertante tiene la información, el demandante también. Mutuamente, estudiantes, vamos a encontrar ahí esa información. Imagínate que una de las tiendas te dice, ¿sabes qué? El kilo de mandarinas está a 30 soles. Dime, ¿qué hacemos? Profe, 30 soles está muy caro. No. Estamos en competencia perfecta. O también llamado mercado competitivo. En esas circunstancias, profe, ¿dejo de comprar? ¿Me voy a la siguiente tienda que me venderá menos? No. ¿Qué cosa hemos dicho? Productos homogéneos. Que en la otra tienda también te vende a ese mismo precio. El otro también, el otro también. Quiere decir que, profe, ahí encontramos lo que nosotros llamamos precio aceptante. No vamos a discutir, estudiantes, en ese aspecto. Entonces, profe, ¿quién es el que fija el precio? El mercado. Precio determinado por el mercado o por el libre juego de la oferta y la demanda. Vendedores y compradores son precio aceptantes. Precio se da por el libre juego de la oferta y demanda. Eso es la determinación de la economía de mercado, del libre mercado, pues. Ah, mira, profe, entonces cuando le llama la competencia perfecta, eso es lo que me permite. Así es, entender esa relación. Y en el mercado, ¿qué cosa buscamos? Un ofertante busca maximizar ganancia. Como es vendedor, busca lucrar más, desde luego. Y un demandante, profe, busca maximizar su satisfacción. Pero ¿dónde lo encontramos esos dos? En el mercado. La fuerza del mercado determina el precio. Cada uno de ellos, estudiantes, vamos a ver que están relacionados. Ahora, profe, ¿en este mercado existen barreras? No, muchachos. Este mercado es un mercado donde vamos a ver que hay libre competencia, libre acceso, libre salida, tanto de los agentes económicos como compradores y vendedores. Por eso me dicen libre ingreso y salida en el mercado. Al no existir barreras, se da, estudiante, la libre movilidad de los factores. Cuando hablamos factores, libre trabajador, libre inversión y todo lo demás que vamos a ver. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con... Esta es la parte teórica, muchachos. Entonces, si tú me entendiste esta parte, la siguiente, por ejemplo, el caso estudiantes, el siguiente punto, este de acá, es todo lo opuesto. Si aquí, por ejemplo, estudiantes, te he presentado muchos ofertantes, productos homogéneos, información simétrico, ¿no? El precio lo determina el mercado, el libre ingreso. Entonces, profe, ¿cómo va a ser en el otro caso? ¿Productos qué?
¿Cómo será en el otro, en la imperfecta? Productos diferenciados. Profe, ¿qué tipo de información? Ya, aquí vamos ya. ¿Cómo será la información aquí? Si en la anterior me dijo que es simétrico, que es igual para todos, aquí no, es distinto. Este mercado ya, estudiantes, está relacionado donde existe el poder de mercado. Tiene influencia de uno de los factores, o uno de los sectores de la economía, o uno de los agentes, que puede ser bien por la oferta o bien por la demanda. O los dos pueden tener el poder de mercado. Ah, mira, profe, pueden influir en el precio. Así es. Y cuando hablamos de la competencia imperfecta, estudiantes, vamos a ver rápidamente cómo se organiza, ¿no? Aquí, estudiantes, por ejemplo, presenta información asimétrica. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen cuánto es el precio original del polo que tú compras en Ripley, en Saga, en alguna tienda? ¿Usted conoce cuánto es el precio original de los panetones que nos venden, por ejemplo, en Navidad, en noviembre, todas esas fechas? No conocemos. Solamente conocemos el precio de venta. Ese es el punto. ¿Quién tiene la información, profe? El productor, pues. Ni siquiera el vendedor tiene la información completa. El productor tiene la información. El Abaco C. Johnson, pregúntale cuánto le cuesta producir cada cerveza, ¿no? ¿Será 6 soles, 7 soles? No, ni hablar, es menos. Existen barreras de ingreso. Profe, ¿cómo es que existen barreras de ingreso? Y para eso tenemos que ver, pues, ¿no? ¿Quiénes encontramos ahí? Profe, ¿hay barreras? Sí. A ver, ponte a competir con las cerveceras. Tienes que pedir licencia, tienes que tener inversiones, tienes que tener capitales. Ah, su profe, hay barreras, ¿no? Claro. Por ejemplo, los peruanos son bastante ingeniosos, bastante creativos. Algunos, por ejemplo, se lanzan al toque, formar un pequeño negocio. Imagínate que tú vives cerca a metro o un supermercado, implementas tu pequeña bodega, bien equipada, bien bonita, llamativo y todo lo demás, y estás captando cliente. Ahora, ¿quién crees que va a aparecer ahí? La municipalidad te va a decir, licencia, señor. El señor está en proceso. No, tu licencia, si no, no puedes atenderlo. Entonces, ¿qué cosa es una barrera? Por eso te dice. Por ejemplo, para competir un monopolio. ¿Un monopolio quién podría ser aquí? Bueno, podría ser en él. A ver, hazle la competencia en él. Así nomás puede ingresar y competir. Voy a ver si le gano, ¿no? No. Una barrera súper, súper complicada. Ese es el problema. Por el lado de la oferta, ellos son los ofertantes, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de los diarios, ¿no? El Comercio y la República son de diferentes grupos. Y ellos, por ejemplo, estudiantes tienen el poder de mercado. Profe, encontramos la competencia monopolística. ¿Cuántas bodegas, cuántas tienditas existen en el mercado? Uf, cantidad. Eso es por el lado de quién? De la oferta. Pero también encontramos por el lado de la demanda. Sí, también encontramos. Encontramos que tienes un solo comprador. ¿Cómo le vas a llamar un solo comprador? Monopsonio. Y pocos compradores, oligopsonio. Entonces, ahí, estudiantes, ya tú vas entendiendo poco a poco, ¿no? Cuando me hablan de la competencia imperfecta, piensa en estos casos. Monopolio, oligopolio y competencia de manera secuencial. Que ahorita te voy a explicar cada uno de ellos. No te preocupes. Ahora mira, cuando nosotros tratamos de entender el tema de, empecemos con el monopolio, ya déjate llevar. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir monopolio? Monopolio. Profe, mono, una sola. Polio, frente a muchos consumidores. Ahí, por ejemplo, estudiantes, un solo ofertante, un solo vendedor o un solo productor que vamos a colocarlo en este espacio. Ya, un solo espacio. Donde muchos demandantes desorganizados van a estar presentes, ¿no? Por ejemplo, la Bacchus y Johnson ya se está convirtiendo en el control del mercado cervecero, ¿no? Solamente 99.9% todavía te ponen, ¿no? Profe, ¿y el resto quién es? Las pequeñas cervecerías artesanales, que también se lo están comprando algunos de aquí, ¿no? Ahí está. Ahora, productos, ¿cómo son los productos? Claro, profe, si es una sola empresa, ahí encontramos en él, por ejemplo, encontramos Sedapal. ¿Podemos decir que son monopolios? Sí, porque son los únicos en este mercado. Sin sustitutos cercanos, no poseen competencia. Claro, ahora, por ejemplo, ya, profe, y la Brahma, pues ya se ha ido a la quiebra, creo, ¿no? Entonces, por ahí ya no puedes competir. Sedapal, por ejemplo, ¿quién puede competir con Sedapal? ¿O a quién le hace la competencia Sedapal? No hay, pues. Entonces, ahí está, productos únicos que carecen de sustituto cercano.
¿Qué tipo de información tenemos aquí? ¿Usted conoce cuánto es la producción de cada cerveza cusqueña de Pilsen de la Trujillo? No, no se conoce. ¿Quién es el único que conoce ese precio? Ese precio pues lo conoce la empresa cervecera, la Bacus Siemens. Por eso que nosotros solamente aceptamos y pagamos, está bien. ¿No? Para celebrar tu cumpleaños, para celebrar tu ingreso, tú pagas nomás, ¿no? Por la emoción y todo lo demás. No conocemos la información. El precio determinado por el vendedor, desde luego. El monopolista, como es el único, el vendedor tiene el máximo poder de mercado. Controla el precio como también puede controlar la producción. Una de ellas puede controlar el cliente. Y de esa manera puede sustentar también. ¿No? ¿Me entiendes? Por ahí, estudiantes, desde luego, en este nivel hay barreras rígidas. Barreras bien rígidas. Restricciones de orden legal o económica para el ingreso de nuevas empresas. Quiere decir que, estudiantes, tenemos que tener autorizaciones. ¿Quién me tiene que dar la autorización? El Estado, pues a través de las leyes que te van a decir, ¿sabes qué? Usted puede participar en el mercado, aquí te doy permiso. Económico, la inversión que tú necesitas para qué? Para competir con la empresa que ya está instalada. Eso es lo que vamos a encontrar. Ah, ya, profe, quiere decir que monopolio va por ese lado, así es. Pero este tema de monopolio, vamos a encontrar también estudiantes que se van informando, ¿no? Hay otros tipos de monopolio, claro que sí. Ahí encontramos, por ejemplo, el monopolio natural. Existen costos muy altos en el mercado, por lo cual una única empresa puede brindar el producto de manera rentable para los consumidores. Por eso dicen que el monopolio natural por producción a gran escala y costos unitarios decrecientes. Ahora, profe, y si aparece la competencia Sedapal, oye, el otro que viene a competir con Sedapal va a invertir más, ¿sí o no? Pero ahora para recuperar su capital, ¿qué hace? Va a cobrar más precios más elevados. Por eso que es recomendable que exista una sola empresa. De haber más de una empresa, para evitar pérdidas, se elevaría el precio. Y le conviene o no a los usuarios, no le conviene. Por eso que en algunos casos el monopolio de estudiantes natural se está manteniendo y se está restableciendo todavía en ese aspecto. Otro monopolio que vamos a ver, estudiantes, es el monopolio legal. Legal, déjate llevar por ese término. Autorizado por el Estado mediante una ley, licencia, patente o derecho de autor. Ahí, por ejemplo, estudiantes, patentes que vamos a ver que es parte, ¿no? Se restringe el ingreso de más de una empresa a la fabricación de productos determinados. Por ejemplo, al parecer, pues Sedapal o Enel ya han patentado, como quieren decir, a través de una norma legal autorizada por el Estado, son los únicos que pueden negociar o tener el control del mercado. ¿De acuerdo? Es la única forma de ver por ahí. Y el monopolio natural, profe, surge pues de alguna otra forma, muchachos, cuando en el mercado interactúa un ofertante y un demandante. De alguna otra forma, por el precio se determina por mutuo acuerdo. Por motivo de negociación, más que nada, a veces lo llamamos también en ese sentido. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Ahí encontramos un monopolio natural, producción a gran escala y costos unitarios decrecientes. Monopolio legal, autorizado por el Estado. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Luego también encontramos, estudiantes, el otro detalle de los monopolios. Y en este caso, por ejemplo, el primero que vamos a ver, monopolio de coalición. ¿Qué entiendes por coalición? Es la unión de las empresas. Ahora, las empresas que están ahí son de diferentes zonas, por decirlo así. En una zona A, en una zona B, en una zona C. Digamos que en una zona A hay una empresa. Si es una sola empresa, en esa zona, ¿cómo le llamas? Monopolio. Si encontramos en una zona B una sola empresa, monopolio. Pero ¿qué pasa si los dos quieren unirse o quieren buscar un acuerdo? Ahí, por ejemplo, encontramos una forma de organizarse, es el cártel. Acuerdo secreto entre empresas de un mismo rubro para controlar estudiantes la producción y el precio en el mercado. Aquí, por ejemplo, estudiantes el año pasado, pues, ¿no? El caso de las grandes cadenas farmacéuticas respecto a un producto o algunos productos específicos, medicamentos, formaron un cártel, se repartieron en el mercado. ¿Por qué crees que el precio de los medicamentos se dispararon en esa fecha? Ah, ¿me entiendes, no? Y, profe, ¿quién es el que evita esto? Por ejemplo, mira, ve, acá, empresa A, empresa B, empresa C. Oye, se integran todos ellos,
pero no pierden su autonomía, están como quien decir camufladas nada más. No hay un documento de por medio, es como quien decir una negociación bajo la mesa, ¿no? Por ahí. Por ahí, por ejemplo, encontramos a Elite y Suave, la empresa, por ejemplo, de Kimberly-Clark y Protisa, trataron de fusionarse. Pero en el sentido de que, para controlar, repartirse el mercado, pues. Y, profe, ¿cómo se enteraría Indecopi para sancionar eso? La gente. La gente es como el parlante, como el micrófono que dice, ¿no sabes qué, señor Indecopi? Acá mira lo que están haciendo. La gente reclama. Cuando reclamaron, por ejemplo, el caso de Inca Pharma o Mi Pharma, por ejemplo, se pusieron de acuerdo, ¿no? Ese es el problema, pues, porque ahí hay control, poder de mercado. Está bien que hay libre competencia, pero ya hay abuso, pues. Incrementan el precio de manera exagerada, estudiantes, busca perjudicar. Y cuando perjudica a la población, ¿quién aparece en defensa de la población? Indecopi. Ese es el detalle. Luego encontramos estudiantes el caso de que del TRAS. Cuando hablamos estudiantes el caso del TRAS, ¿qué es, profe, eso? El TRAS, ¿no? Unión de empresas que generalmente son del mismo rubro de producción. Las empresas se encuentran bajo una misma administración, ¿no? Por ejemplo, hay pérdida de autonomía. Entonces, aquí podemos unir 2 o 3 o 4 empresas, pero van a quedar bajo la administración de una sola empresa. No es como en el cártel. Cártel sí, ¿no? Seguían con su... Luego, profe, ¿qué pasa? Siguen funcionando de manera independiente, pero tienen un acuerdo, digamos. Pero acá, profe, en el caso del TRAS, aquí sí, mira, con el ejemplo de acá, LAN con TAM, la TAM, que es la combinación de una empresa chilena con la empresa brasileña. ¿Qué cosa han formado? Una sola aerolínea. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tratan de ver estudiantes. Pero acá ya hay diferentes mecanismos, ¿no? De alguna otra manera también. Pues. Luego el holding es bastante manejable. Una empresa adquiere mayor porcentaje de acciones por parte de otra empresa. Por lo general son de distintos rubros. Aquí, por ejemplo, encontramos a Intercorp que controla diferentes áreas, ¿no? Sistema bancario, sistema de seguros, centros comerciales, comida rápida, boticas, ¿te das cuenta? ¿Me entiendes? ¿No? Colegios, universidades, institutos. Ellos controlan diferentes rubros, como el caso de Credicor también. Entonces, profe, para poder yo marcar, para decir que estoy seguro que sea holding, ¿qué es lo que me tiene que decir? Me tienen que decir estudiantes controlando a través de acciones. Si yo me estoy comprando acciones de otras empresas, ¿qué crees que estaría formando ahí? Un holding. Por ese lado, estudiantes, tranquilamente ustedes pueden ir relacionando, en ese caso, los monopolios de coalición. No te olvides, ¿eh? Cuando dice monopolio de coalición es para integrarse, para unirse. Ya, ahí está. Entonces tenemos 3 formas de monopolio de coalición. Hasta aquí conversamos solamente monopolio. ¿Qué hemos dicho? Monopolio, luego que venía oligopolio. ¿De qué me quiere decir ahora el tema de oligopolio? ¿Qué es oligo? Pocos. Polio frente a muchos. Profe, creo que lo voy entendiendo. Así es manejable. Descomponemos esa palabrita. Oligo, pocos, y polio frente a muchos. Quiere decir, por ejemplo, encontramos estudiantes pocos ofertantes y muchos demandantes desorganizados. ¿Qué te parece? Empresa de seguros de vida para tu jubilación, AFP, Administración de Fondos Privados, de pensiones. Otras ONP, ¿eh? Es el sector público. Aquí estamos hablando de privado. Solamente esos 4 participan en el mercado. Así es. Hay muchas personas, por ejemplo, dicen, yo estoy en AFP, yo estoy en ONP, ¿no? Entonces, ¿cómo hay? Pocos, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores? Uf, cantidad. Ellos trabajan con dinero, con tu dinero, pues. Productos pueden ser estandarizados o diferenciados. ¿Presentan sustitutos? Sí, presentan. Ahí están los bancos. ¿Cuántos bancos hay en la economía? Hay como 16 bancos. Pero acá te han puesto las más importantes, las más principales. Entre estos bancos, estudiantes se reparten el mayor porcentaje de la economía. BCP, ni qué hablar, ¿no? Es la que lidera todo esto. Por ahí está el Scotia, luego el BBVA, luego el Interbank. Ya, ahí está. Si te das cuenta, son pocas, ¿no? Por eso me dice pocos ofertantes. Ahora, seguro de carro, seguro vehicular, seguro familiar, también están ahí, pocas nada más. Y asimetría de información. ¿Qué significa asimetría de información? Que tú no conoces cuántos son las tasas referenciales.
No conocemos el precio original de los productos. ¿Conoces el precio del AVE, tarro de leche? ¿Cuánto es el precio de producción? Yo no me refiero a que cuánto cuesta en el mercado. No, no, no. Yo me refiero a cuánto le cuesta producir a todos ellos. Y ahí nomás me dicen, precio determinado por el vendedor. Está bien, pero ¿cómo lo voy a determinar yo? Si tú eres gerente de Laibe, yo soy gerente, el otro es compañeros del Ideal y yo de Gloria, yo voy a esperar que tú fijes el precio y de acuerdo a eso yo lo voy a fijar el precio de Gloria. Uno depende de, por eso te dicen, ¿no? Surge mediante interdependencia conjetural de los productos de los vendedores. Uno depende del otro. Interdependencia conjetural es para fijar los precios. En empresas de telecomunicaciones, ¿no? Barreras rígidas. Restricciones de orden económico y técnico estudiantes para el ingreso de nuevas empresas. En nuestro país se han constituido diversos mercados oligopólicos, ¿sí o no? Bancos, sistema financiero, sistema de seguro para jubilación, sistema de seguro para lo que es viviendas, accidente de tránsito, vehiculares, todo eso, ¿sí? Sistema de qué? De telecomunicaciones, sistema el caso del sector de lácteos también. Entonces, todo eso estudiantes cuando hablamos de oligopolio. Solamente ponte a pensar, cuando a ti te dicen pocos, piense en algo que está ahí, solamente número reducido. Oligopolio. ¿De acuerdo? Nada más. Tranquilito nomás lo manejamos. Luego encontramos estudiantes también, ¿qué cosa? La competencia monopolística. Lo que ustedes tienen que recordar es la secuencia, ¿no? Monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Los tres casos que vamos a encontrar ahí. Profe, en el monopolio me dijo usted un solo productor o vendedor. En oligopolio, profe, pocos vendedores. Y en competencia monopolística, ¿qué crees que te va a decir ahí? ¿Cuál crees que sea la respuesta? Como tú estás avanzando, profe, decimos atomicidad de mercado. Muchos ofertantes y muchos demandantes. Observa ahí qué es lo que podemos encontrar ahí. ¿Cuántos vendedores hay? Cantidad. ¿Y cuántos compradores hay? De igual manera. Por ahí es donde vamos a encontrar. Ahora, todos los vendedores que están ahí, como son muchos, ¿cómo serán los productos que ofrecen ellos? Son diferenciados. La mucha competencia estudiantes obliga a los vendedores a diferenciar sus productos por marca, por sabor, eslogan, calidad, presentación. Ahí es donde van a marcar la diferencia estudiantes de la competencia monopolística. Asimetría de información. Claro, no te van a decir a cuánto lo compraron. Por ejemplo, un mayorista, que luego, bueno, un señor que se va a Gamarra, en un mercado mayorista, se compra cierta cantidad de polos, digamos, por mayor, pues le venden ¿cuánto? 5 soles o 7 soles ya. Luego se va cerca a tu casa, ahí, por ejemplo, cerca a tu casa en la avenida, lo venden como vendedor ambulante, ¿a cuánto? A 15 soles. Y tú le preguntas, señor, ¿cuánto está ese polo? 15 soles. ¿Con descuento? ¿Nada menos? ¿Cuánto? Ya, llévate 14 soles. Dime, ¿está perdiendo? No, está ganando. ¿Te he dicho el precio cuánto es? No. Esa es la información asimétrica o asimetría de información. Precio determinado por el vendedor. Precio determinado por el vendedor. Claro, porque el vendedor es el que va a fijar, ¿no? De acuerdo a la diferencia lograda por el ofertante estudiantes, encontramos esos planteamientos. Barreras ligeras, ¿no? Restricciones cuando obtener autorización, logra restablecer en el mercado, ¿no? Establecerse. De alguna otra manera, siempre buscamos o siempre buscan ellos, ¿qué cosa? Acomodarse bonito. No, no hay muchas restricciones para ellos. Hay veces, en caso de los vendedores ambulantes, los chifas, por ejemplo, tienen una licencia, ¿no? Que lo consiguen, pues. Pero si hablamos de los demás sectores, pues también igual es parte de la competencia monopolística. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Ahora, todo esto, estudiantes, ¿de qué estamos conversando? La competencia imperfecta. Estamos todavía conversando con la competencia imperfecta. Y esto es por el lado de la oferta. Ahora vamos a ver por el lado de la demanda. Cuando hablamos por el lado de la demanda encontramos monopsonio. ¿Qué significa mono? Uno, pero somnio, comprador. Un solo demandante, muchos ofertantes desorganizados.
En este caso, estudiantes, cuando vamos a ver por ahí, hay una sola empresa que va a ser el comprador de todo ello. Creo que por ahí preguntaron, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería es el único que compra todos los, por ahí imagínate, ¿no? Todos los respiradores artificiales de todos los productores. Entonces, ¿qué cosa voy a decir ahí? Si a mí me dicen estudiantes todo eso, ¿qué puedo entender ahí? ¿Sí o no? ¿Qué puedo entender ahí? Entonces, ahí prácticamente la uni es el único que está comprando. Entonces, ¿qué cosa dice? El estudiante tiene el poder de mercado. Si tú eres el único que le va a comprar a todos los productores, dime, ¿qué haces? Fijas un precio máximo o precio mínimo, como me dice acá. Precio determinado por el comprador. Comprador tiene el máximo poder de mercado. Controla el precio. Entonces, profe, este mercado, Gloria, como es el único, le va a bajar el precio. En Arequipa, por ejemplo, indican que Gloria es el único que compra a todos los productores, a todos los ganaderos. Ese es monopsonio. ¿Y oligopsonio, profe? El oligopsonio, estudiante, se refiere pocos, ¿pero qué? Compradores, pocos demandantes y muchos ofertantes desorganizados. Aquí también de igual manera, ¿no? Precio se establece por la pugna de pocos compradores. Entonces, el otro te dice, ¿sabes qué? Yo te pago tanto por querer comprarte, ¿no? Como que hay una disputa un poquito nada más. Entonces, muchachos, en un monopsonio y oligopsonio los precios del mercado son bajísimos. Imagínate que tú eres uno de los ganaderos, tienes 20 ganados lecheras. Tienes 20 ganados lecheras. ¿Qué cosa va a suceder contigo? ¿Mm? ¿Qué cosa va a suceder contigo? En ese sentido, estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú tienes 20 ganados lecheras, profe, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí, por ejemplo, si tú te revelas ¿a qué? A no pagar, ¿qué va a pasar contigo? ¿Sí o no? Tranquilamente, estudiantes, tú ya no vas a, ¿qué? Como tú te vas a rebelar contra ellos, prácticamente, ¿qué va a pasar contigo? No vas a poder venderlo. Caso de Gloria, pues te va a decir, ¿lo aceptas o no? Como no te queda otra, pues vas a tener que aceptar lo que te ponen en el precio. Tú no puedes fijar el precio. Por eso los monopsonios y oligopsonios, ellos son los únicos que pueden fijar el precio determinado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, de esa manera, pues, estudiantes, llegamos a este nivel de desarrollo de la clase del día de hoy. Así que cuando hablamos de modelos de mercado, no te olvides, por favor. Hablamos de qué? Competencia perfecta e imperfecta. ¿Y cuál es el criterio de cómo lo desarrollamos, cómo lo clasificamos? La existencia del poder de mercado. La existencia del poder de mercado. ¿De acuerdo, estudiantes? Bien, muchachos, hasta aquí sería la clase del día de hoy, estudiantes, en ese sentido de cómo lo vamos a desarrollar en ese aspecto. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta aquí sería conmigo. Nos